¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Perú hoy, con otro notable invitado, David Tejada, economista, analista político y profesor universitario directamente desde Lima. David Tejada, una cálida bienvenida al programa. Gusto de saludarlo y estar con ustedes. Es un honor para mí. El honor también es nuestro. David, ¿cómo está hoy la vida económica, la economía del Perú para el ciudadano de a pie? Bueno, aquí hay una paradoja muy especial, porque los datos económicos fríos, por lo menos las variables macroeconómicas, dan la idea de que Perú se encuentra en muy buena situación. Tenemos un nivel de exportaciones como nunca antes, una inflación de las más bajas de América Latina, reservas internacionales de los más altos, de las más altas, pero sin embargo un malestar social sin precedentes y una crisis política que se ha vuelto endémica, un descontento de la gente tremendo. Entonces hay una gran contradicción o una falta de relación entre una supuesta bonanza económica, bienestar económico, y un malestar social que es de los, tal vez, de los más generalizados y amplios en toda la región, en toda América Latina. Solamente para señalarle algunos datos de este malestar social. La democracia en el Perú eh, es apenas aceptada como el mejor régimen por apenas el 20% de la población. Es una de las cifras más bajas de América Latina, o sea, la menor aceptación del régimen democrático. Por otro lado, las instituciones tienen tremendo desprestigio. El Congreso apenas tiene un 5 o 6% de aprobación. Los políticos 8 o 9% de aprobación. Y lo que es absolutamente inédito, no tiene precedentes que yo conozca, una presidencia, en este caso una presidente designada, que tiene 2 o 3% de aceptación y en algunos lugares en el norte del país prácticamente cero. Eso no tiene precedentes, yo no conozco ningún caso. En cualquier país promedio, cuando ya una presidencia baja del 10% de aceptación, ya está en crisis, ya está prácticamente en la posibilidad de ser vacada o de renunciar. Sin embargo, acá hemos llegado a otros niveles impresionantes, sin precedentes de desprestigio de la presidencia. Por otro lado, un Congreso también muy desprestigiado, que prácticamente ha hecho cambios en la Constitución cuando apenas tiene 4 o 5% de aprobación. Entonces, esa es una situación muy peculiar que no se condice en absoluto con las cifras macroeconómicas que colocan al Perú entre las supuestamente las mejores economías de América del Sur. Entonces, esa es una paradoja peruana, digamos, ¿no? Allí entonces se da, y te pregunto, David, un fenómeno que vemos que se repite con mucha frecuencia en América Latina y es las asimetrías. Cuando tú nos cuentas esas cifras que son muy bonitas a nivel de maquillaje, quiere decir que lo que es la distribución del ingreso es absolutamente desigual. Es decir, esa élite que gobierna el Perú desde Lima está completamente divorciada en cuanto a la distribución de ingresos al resto del país, sobre todo al interior del país, porque en definitiva, si las cifras son tan brillantes, quiere decir que llegan, pero se quedan en pocas manos. ¿Es esa una simetría clara que tiene el Perú? Bueno, claro, Perú era un ejemplo en los años 2002 al 2014, era supuestamente el ejemplo de América Latina cuando en una época Chile lo fue, ¿no? Seamos como Chile, se decía en una época, después se demostró que esto era absolutamente falso, y después empezaron a decir, Perú es el ejemplo de una economía, de un país emergente que va por buen camino. Sin embargo, esto ha sido contradicho por los hechos, pero no solamente por los datos de la crisis de legitimidad y de representación del sistema político, sino hay un dato absolutamente contundente y terrible para la realidad peruana, que fue el resultado de la pandemia. Perú tuvo la tasa más alta de letalidad en todo el mundo en la pandemia, siendo un país de renta media, media alta.
Acá fallecieron, de acuerdo a cálculos de la revista Lancet, que es una revista inglesa muy prestigiosa en el ámbito de la salud, 330.000 muertos, de los cuales el 90% debió haber sobrevivido. Yo denomino eso un genocidio sanitario, que no es responsabilidad únicamente de los ministros de salud de la época, ni siquiera del Ministerio de Salud, es la consecuencia de un modelo absolutamente falaz, de una prosperidad falaz, de una falsa prosperidad que ocultaba, como usted muy bien lo ha señalado, una tremenda crisis distributiva, porque en el fondo eso es lo que está sucediendo en nuestros países. Hay un problema de distribución del ingreso. El ingreso está concentrado ni siquiera en el 10% de la población, en realidad está concentrado en el 1% de la población, en un puñado de grandes empresas transnacionales, en un grupo pequeño, oligárquico, plutocrático, que es el que se lleva la parte de león y la mayoría de los cuales ni siquiera son nacionales, sino son transnacionales. Entonces hay un problema que además ni siquiera se refleja en las cifras, porque cuando uno ve las cifras del coeficiente de Gini, que es una manera de medir la desigualdad, aparece que hemos disminuido la desigualdad, lo cual es una contradicción. Se ha disminuido la desigualdad al interior de un 30-40% de la clase media, pero se ha concentrado en una minoría que no aparece en las encuestas el ingreso y hacia abajo la pobreza se ha extendido. Tenemos un país que tiene las tasas de informalidad más altas del mundo. Entre el 75 y el 80% de la fuerza de trabajo en el Perú es informal. Por lo tanto, con una bajísima productividad, sin ninguna condición de condiciones mínimas de trabajo, una autoexplotación, porque no hay ahí jornada de trabajo laboral de 8 o 9 horas, no hay seguridad social. Sin embargo, la ideología dominante ha hecho creer que son emprendedores, futuros grandes empresarios. La gente siente que es un futuro empresario cuando en realidad está sobreviviendo, ¿no? Con una precariedad tremenda, ¿no? Perú tal vez es el ejemplo extremo de esa precariedad. Y tú justamente mencionabas el tema de la pandemia y la salud es un tema que es prácticamente tu área de especialidad. Tú has sido sumamente crítico con el tema de cómo se registra el tema de la salud, cómo se administra. Es también en el Perú otra vez en manos de privados que se comen toda la torta y dejan a la salud pública completamente marginada. Bueno, la salud se ha mercantilizado, todo se ha vuelto mercancía en realidad. Esa es tal vez una de las explicaciones más claras del tremendo fracaso, aparte de las consecuencias del modelo concentrador y excluyente que es el que tenemos. Solamente para darle la magnitud de las cifras, en el Perú, en toda la historia republicana, ya ha cumplido 200 años de república, se han sucedido algunos hechos donde se han dado una gran cantidad de fallecimientos. Bueno, en la guerra del Salitre, el siglo antepasado, murieron 45.000 después de 4 años de guerra. En el gran terremoto de Ancash en los años 70 murieron 70.000. En el conflicto armado interno, que duró más o menos 15 años y que fue uno de los más graves en la historia del país y uno de los más grandes de América Latina, murieron 70.000. O sea, son 70.000, 140.000, 180.000. En la pandemia, en año y medio, murieron más que todos estos juntos. Es más, la tasa de letalidad de los médicos fue también la más alta del mundo. Fallecieron 500 médicos. Es una cifra altísima y lo más grave, eso pasa como por agua tibia, como si fuera normal. O sea, eso es un problema bien complejo. Y además, en un pueblo que no ha cejado de luchar, de movilizarse, que ha buscado hacer los cambios por la vía electoral, pero ha sido traicionado. Fue la caída de Fujimori, se hizo después de unas grandes movilizaciones, la marcha de los 4 Fuyos, después de un levantamiento de algunos militares patriotas en ese momento. Eh, Significó gran esperanza de la gente, esperaron mucho del presidente Toledo, que al final traicionó el mandato. El presidente Ollanta también traicionó el mandato porque todos ganaron las elecciones planteando que iban a modificar el modelo, pero ninguno lo hizo.
Pero el pueblo ha seguido luchando. Primero con Toledo fue una lucha democrática frente a la dictadura de Fujimori. Cuando sale Ollanta Humala era una lucha ya más nacionalista de recuperación de los recursos naturales, pero también es frustrado. Y la última tremenda frustración es la elección del presidente Castillo, que fue por primera vez en la historia del país un presidente de origen popular, un rondero, un profesor, un sindicalista que contra todos los pronósticos gana. Esa es la persistencia de la lucha del pueblo peruano. Gana, acusan de fraude, porque acá nuestras derechas en América Latina, cuando pierden dicen que hay fraude, ¿no? Y si es que ellas no lo han hecho, y si lo han hecho, ellas dicen que es una democracia normal. Bueno, al presidente Castillo no lo dejaron gobernar, ni siquiera le permitieron una transición de su gobierno, una transición normal de su gobierno, ¿no? Una transferencia del poder. Y desde el primer momento los medios de comunicación, en fin, todos estuvieron en contra, hicieron lo posible por impedir su mandato. Bueno, y de hecho se produjo lo que se produjo, la salida de él. La prensa ha dicho que intentó un golpe de Estado por una alocución que hizo por la televisión, pero fue sustituido de una manera absolutamente irregular, porque lo apresaron antes de que el Congreso lo hubiera vacado, ¿no? Ya estaba todo planificado. Entonces hay una irregularidad en ese sentido, y la actual presidenta era miembro era vicepresidenta de la plancha de Castillo, que sale con un mandato programático y termina totalmente pasándose al otro lado. O sea, en estos momentos acá la derecha no gana en las urnas, sino gana en los hechos, ¿no? Pierden las urnas, pero gana en los hechos. Y se produjo una reacción popular muy importante. Las más importantes movilizaciones de los últimos tiempos se produjeron entre el 7 de diciembre, que cae Castillo, y los meses de diciembre, enero y febrero. Movilizaciones muy grandes de gente que vino desde la sierra, desde el sur del Perú, a Lima, ¿no? Exigiendo la restitución del presidente Castillo. Bueno, esas movilizaciones produjeron 60 muertos y 1.500 heridos. 1.500 heridos. Muertos con heridas de bala, con fusiles de guerra por la policía y la Fuerza Armada. Eso también es algo sin precedentes, pero bueno, no pasa nada. Las dictaduras son otras, pero nosotros, entre comillas, somos democracia. Pero el pueblo, felizmente, tiene mucha claridad y ha compuesto canciones donde dice: esta democracia ya no es democracia, y tal vez en realidad nunca lo fue, pero nunca más evidente ahora que no es democracia, ¿no? Es más, a pesar de la tremenda propaganda de todos los medios de comunicación señalando de que el presidente Castillo es golpista, las encuestas últimas señalan que el 55% dice que el golpe no lo hizo Castillo, sino fue el Congreso el que le hizo el golpe a Castillo. Y es más, aunque parezca paradójico, pero esta es una señal de la rabia popular. Han hecho unas encuestas que obviamente no las han publicado y preguntan: si mañana fueran las elecciones, ¿quién ganaría? Ganaría Castillo, con más votos que cuando salió la vez pasada. Obviamente eso no lo publican porque, imagínense, que además lo tienen judicializado, hasta ahora no sale su sentencia, y todos los candidatos que plantean alguna posibilidad de cambios han sido eliminados. La judicialización de la política en el Perú está abiertamente realizándose, así como ya lo han hecho, que sabe perfectamente porque cubre las noticias y es un analista y periodista de primer nivel, lo que han hecho en el Ecuador, lo que están haciendo en Bolivia. Es la judicialización de la política. Por supuesto. David, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con David Tejada directamente desde Lima. David es economista, profesor universitario, analista político. Estamos hablando sobre Perú hoy. Ya regresamos.
Continuamos hablando con David Tejada directamente desde Lima. Estamos hablando sobre Perú hoy. David es economista, profesor universitario, analista político. Nos está ayudando a poner en perspectiva lo que es el tablero, no solamente económico, sino también social. También aquí se da ese fenómeno que tú explicabas, David, en el Perú, como hemos visto en América Latina, de que los líderes progresistas llegan al gobierno, pero no llegan al poder, porque el poder sigue en manos de estas oligarquías, estas élites, en este caso de Lima, que fue la que se encargó, como tú decías, que confirman las encuestas, de que en realidad es el mundo al revés, como dice Galeano, los que le dieron un golpe parlamentario al presidente electo, un maestro rural que llegó a pulso a la presidencia del Perú, fue el Parlamento, fue, otros dicen hasta más específicamente, el Fujimorismo, a través de Keiko Fujimori y compañía, y no como lo quieren vender a través de estos medios hegemónicos de El Comercio y compañía, de que fue Castillo el malo de la película. Pero ahora se nos viene entonces, David, abril del 2026, elecciones generales. ¿Y cómo ves tú el panorama? ¿Más de lo mismo sigue la derecha al frente del poder en el Perú? Bueno, mire, estábamos hablando antes de que hubiera la pausa de la judicialización de la política. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Se están cambiando, bueno, hubo cambios en el Tribunal Constitucional, intentan hacer cambios en el Poder Electoral, cambios en una serie de leyes y eliminando candidatos, ¿no? El caso más flagrante tal vez es el caso del mayor Antauro Humala, que tenía un partido, su partido fue eliminado de la carrera y además con argumentos absolutamente insostenibles por una acción del Poder Judicial. O sea, se supone que el Poder Electoral es autónomo, pero que hay intervención directa del Poder Judicial para sacar de la carrera no solamente a una persona, sino a un partido completo y todos sus militantes que no pueden presentarse. Y así una serie de otras limitaciones a la posibilidad de elegir y ser elegido. Muchos de los más importantes dirigentes populares están con condenas, o están en la clandestinidad, o están, bueno, en la práctica perseguidos judicialmente. ¿Y por qué es eso? Porque la derecha está en tremendas dificultades. Keiko Fujimori, a pesar de haber perdido 3 elecciones, sin embargo, gobierna tras bambalinas. Ahora es evidente que es un gobierno congresal. Han cambiado las leyes de modo tal que un país que siempre fue presidencialista ahora ha terminado siendo parlamentarista, porque es el parlamento el que manda. En realidad la presidenta designada no gobierna directamente y es la coalición parlamentaria, donde ahí quien maneja los hilos fundamentales son los fujimoristas y la derecha. Entonces, acá hay una contradicción. En el resultado electoral se supone que tiene que haber cambios y en la práctica siempre termina gobernando la derecha. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tienen candidatos viables para el 2026. Entonces, pretenden cambiar las reglas de juego de modo tal de garantizar que, que ellos puedan ganar el año 2026. Entonces, y además está profundamente dividida. Por un lado está el fujimorismo, por otro lado hay sectores de la propia derecha que ya les incomoda el fujimorismo porque siempre ha sido una candidatura muy polarizante y que ha perdido y que seguramente va a volver a perder a pesar de que puede pasar a la segunda vuelta. Pero no tienen otro reemplazo. Entonces, eso significa que hay un amplio espacio para el centro y para la izquierda para poder colocar una alternativa, pero ¿qué es lo que hacen? Eliminan a las personificaciones de esas representaciones. Entonces, esa es una situación sumamente compleja la que estamos viviendo. Y bueno, en estos meses se verá al final quiénes terminan siendo candidatos y qué es lo que dicen las encuestas. Fíjense ustedes, las encuestas señalan, una última que no han publicado, yo le decía que el que hubiera ganado, si es que estuviera libre, sería el propio Castillo, a pesar de toda la campaña de desprestigio. Pero en segundo lugar en esa encuesta estaba Antauro Humala, que no puede presentarse. En tercer lugar estaba Keiko Fujimori y la hacen aparecer
como en primer lugar, porque no colocan a los otros porque dicen no son candidatos. Entonces, en realidad, no es que esté en primer lugar el fujimorismo, sino está en tercer lugar. Este, entonces, hay una situación compleja, los sectores populares todavía están divididos, pero están menos divididos en realidad que la derecha peruana tiene graves dificultades porque hay fuertes pugnas al interior de ella y acá la gran responsabilidad es cómo sumar fuerzas para poder recuperar el gobierno y esta vez hacer los cambios que se han postergado, que no haya una nueva frustración en el país, suficientes frustraciones hemos tenido como para que otra vez haya esa frustración. Pero ya no depende muchas veces del movimiento popular, sino de las condiciones y las reglas de juego que te ponen, que te hacen cada vez más difícil ganar como debe ser por la vía democrática. Por último, entonces, David, también nombro, te nombro experto en la geopolítica regional y que me cuentes o que me hagas un análisis breve de dónde está la democracia en nuestra América Latina hoy. Bueno, mira, está en crisis. La democracia representativa liberal, para empezar, está en crisis en todo el mundo. En la misma Europa, la cuna de la democracia representativa occidental está en crisis. Porque ya hay problemas contra la libertad de prensa, hay problemas eliminando candidatos, en fin. Bueno, eso está pasando en América Latina. La judicialización ya es abierta, la intervención. O sea, antes los golpes se daban con los militares, ¿no es cierto? Eran golpes clásicos militares. Ahora son golpes judiciales, ahora son golpes electorales, son golpes, bueno, con el poder mediático que existe. Entonces, la democracia es sumamente precaria y en realidad quienes las están defendiendo son los sectores populares y quien a cada rato la mancillan y la limitan son los grandes poderes que se dan cuenta que por la vía democrática cada vez les es más difícil ganar. Entonces ven otras alternativas que no son democráticas a nombre de la democracia. Ese es ya el cinismo llevado al colmo, ¿no? Perú es un ejemplo. No dejaron gobernar a un presidente legítimo. Le hicieron en la práctica una sustitución que en cierta medida, como dice la gente, más allá de los tecnicismos, fue un golpe de Estado del Parlamento contra el Poder Ejecutivo. ¿Cuál fue el delito de Castillo? Venir de abajo, venir del pueblo. Esa es la esencia de la democracia, ¿no? Que los de abajo, los de fuera del centralismo limeño, puedan asumir las riendas de la nación, pero no les permiten, les cierran las puertas, los combaten. Eso es absolutamente antidemocrático. Entonces, la lucha democrática en estos momentos es una lucha popular, es una lucha desde abajo, es una lucha de los pueblos, ya ni siquiera de las clases medias, sino de los pueblos, porque en el Perú las grandes movilizaciones que se dieron a la caída de Castillo se dieron por los pueblos más humildes de la sierra peruana, de la Sierra Sur. Por primera vez en los barrios mesocráticos de Lima marcharon los indígenas con sus huifalas, con sus cantos, pidiendo la restitución del presidente Castillo. Eso nunca se había dado en un país que además es racista, porque es tremendamente racista, además de clasista, ¿no? Entonces, bueno, ese es el asunto. Las banderas de la democracia, las banderas de la nación, de la recuperación nacional frente ante la derecha patria, son banderas en estos momentos del sector popular, ya ni siquiera de la izquierda, yo hablaría de lo nacional y popular, ¿no? De un amplio espacio mayoritario que trata de hacer escuchar su voz, pero siempre es defraudado, pero ya llegará el momento, ya pronto llegará el momento de que esta situación cambie para enrumbarnos realmente a un Perú mucho más, con una distribución más justa del ingreso, con un control real sobre sus recursos naturales y con una política exterior independiente que además tiene que vincularse con los grandes procesos de integración regional, de unión de los países de América Latina, porque América Latina a este paso, si no se unifica, va a quedar fuera de la nueva configuración del mundo que se está gestando en estos años. David Tejada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, el placer es mío. Muchas gracias.